hace un año, el pastor inició el estudio del libro de Mateo, hace un año. Y apenas estamos terminando el capítulo 7 de Mateo. Entonces, ha sido una aventura, ha sido un caminar de mucha bendición, porque hemos venido viendo un libro de versículo por versículo, pasaje por pasaje, ¿verdad? Y espero en Dios, que haya sido de mucha bendición para usted, hasta aquí como lo ha sido para mi vida. Pero hoy vamos a concluir con unas enseñanzas muy especiales que Jesús habló en el libro, o sea que Mateo las escribe y que Jesús habló. Son unas enseñanzas muy famosas y muy conocidas generalmente por la mayoría de las personas. Estas enseñanzas son las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca del Sermón del Monte. Bueno, el Sermón del Monte son algunas enseñanzas que Jesús está enseñándole a los discípulos, valga la redundancia, y a todo ese pueblo, a esas multitudes que estaban ahí, que seguían a Jesús para escucharlo. Esas enseñanzas empiezan en Mateo capítulo 5, ahí es donde empiezan, cuando empieza Jesús a hablar de las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Y luego todas esas enseñanzas de ese sermón del monte termina ahora en el capítulo 7, versículo creo que 28 por ahí. Ahora lo vamos a ver. Estas enseñanzas son enseñanzas muy, muy importantes. Bueno, toda la palabra del Señor. Pero estas enseñanzas tienen algo en especial. Estas enseñanzas llamadas el Sermón del Monte fueron llamadas así por primera vez por Agustín de Hipona, conocido como San Agustín en el ámbito católico. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado o si fue católico alguna vez supo de él. San Agustín, fue conocida esta frase así, el Sermón del Monte, por Agustín de Hipona en el siglo IV. Él lo llamó así porque resulta que Jesús, cuando da todas estas enseñanzas, él se ha puesto en la ladera de una colina, en una de las colinas que se encontraban alrededor del mar de Galilea. Jesús estaba en esa ladera predicando y hablando de estas enseñanzas. Pues a don Agustín la menciona así como el Sermón del Monte, para que nosotros recordemos de a dónde fueron dichas estas palabras. Estas enseñanzas, como le decía a mis hermanos, son sumamente importantes porque Jesús empieza a afinar fino. Pero antes de empezar la enseñanza, vamos a orar. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre eterno, por este hermoso culto que nos has permitido disfrutar, nos has permitido vivir. Hoy hemos podido de verdad sentir tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. Yo oro, Señor, oh Dios, para que este tiempo de la palabra, Señor, no esté por menos de todo lo que tú nos has mostrado en este culto, sino más bien que esta palabra te glorifique, te honre a ti, Señor, Padre bendito, pero que esta palabra realmente cale en nuestros corazones, Señor, y que hoy seamos transformados a través de ella. Así, Señor, como quizás muchas personas fueron transformadas hace más de 2000 años, cuando tú estabas sentado en aquella ladera, a la orilla de ese mar, Señor, hablando estas palabras que salían de tu boca, que eran palabras verdaderas, que eran palabras llenas de poder y de autoridad. Que estas mismas palabras que hoy vamos a leer aquí, Señor, que están escritas, tengan todavía ese efecto, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, por favor. Ayúdame a mí, Señor, Padre bendito, para poder exponer tu palabra de una forma, Señor, oh Dios, responsable y con temor, Señor, oh Dios, entendiendo, Padre, que yo solamente soy un instrumento. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame a ser un medio responsable
de tu verdad y de tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, estas enseñanzas que hemos venido viendo desde el capítulo 5 hasta ahora el capítulo 7, que son las enseñanzas del Sermón del Monte, son enseñanzas muy poderosas, porque resulta que Jesús viene hablando de muchas cosas anteriormente, pero Jesús empieza, como dice uno, a hilar fino. Ok, Jesús empieza a decir, ustedes han venido escuchando muchas cosas, ustedes han venido practicando muchas cosas, ustedes han venido creyendo muchas cosas, pero yo ahora os digo cómo son en realidad las cosas. Eso es lo que Jesús viene hablando en estos 3 capítulos de Mateo. Empieza Jesús a hablar acerca de las bienaventuranzas. Y esa enseñanza de las aventuranzas, lo que Dios quería decirle al pueblo era cuál debía de ser el carácter de aquellos que lo siguieran a él. ¿Cuál debía ser el carácter? ¿Cuál debía ser el temple de aquellas personas que habían decidido seguirle a él? Contando sus 12 discípulos que estaban ahí con él. Y Jesús empieza a dar otras enseñanzas. Jesús empieza a hablar acerca de cómo es que nosotros, los que seguimos a Jesús, o en ese momento el pueblo de Israel que estaba ahí, que es muy posible que la mayoría de los que estaban escuchando a Jesús eran judíos, eran israelitas. Jesús les estaba diciendo cómo era que se deberían de conducir con su prójimo. Cómo era que debían de conducirse con sus hermanos. Cómo era que debía de ser su alabanza a Dios. Cómo debía de ser sus ofrendas a Dios. Cómo debía de ser aquel hombre en su matrimonio. Y aquella mujer también. Cómo debía de ser nuestras ofrendas. Cómo debía de ser nuestra actitud hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Jesús empieza a dar sus estándares del reino. Dice la palabra que las multitudes seguían a Jesús. Muchos de ellos lo seguían porque Jesús les daba de comer. Muchos de ellos seguían a Jesús porque Jesús les hacía milagros. Muchos seguían a Jesús porque buscaban en él los beneficios de Jesús. Y Jesús lo sabía. Dice que cuando la multitud se acerca a él, creo que es en el libro de Juan o el libro de Lucas, que son como los libros paralelos de esta historia. Dice que estos hombres llegaron y le dijeron, Jesús, te estábamos buscando. Y Jesús le dijo, yo sé por qué ustedes me buscan, porque les he dado de comer y porque les he hecho milagros. Yo sé que por eso me buscan. Jesús es Dios y Jesús sabía la intención del corazón. Entonces Jesús se sienta en esa ladera, en esa colina. Quiero que ustedes se lo vayan imaginando y empieza a dar todas estas enseñanzas que a lo largo de estos meses el pastor ha venido compartiendo con nosotros. Acerca del juzgar, ¿se acuerdan de ese sermón? Acerca del divorcio, del adulterio, acerca de cómo deben de ser nuestras ofrendas a Dios y todas estas cosas. Dios empieza a dar los estándares del reino. Yo no sé, mis hermanos, si usted ha creído que ser parte del reino es algo fácil. Sí es fácil si Dios está con nosotros, pero en nuestra humanidad es imposible. Y resulta que el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a creer o entender que seguir a un maestro, porque Jesús no había sido el primer maestro que muchos de estos hombres quizás creían o seguían, era suficiente seguirlo y escucharlo y que quizás ese maestro les diera ciertos beneficios por seguirlo. Ellos estaban acostumbrados a pensar de que ser parte del reino de Dios y seguir a Dios era ser como los fariseos,
Y muchos de ellos lo que menos querían era ser como los fariseos. Porque los fariseos, la palabra fariseo no quiere decir hipócrita, ¿verdad? Que a veces uno dice, usted sí es fariseo, y lo que quiere decir es como, usted sí es hipócrita, pero realmente eso no es lo que quería decir, no quiere decir la palabra fariseo. La palabra fariseo lo que significa es un maestro de la ley, un entendido de la ley. Era alguien que conocía y sabía la ley. Pero resulta que los judíos, los israelitas, no querían muchas veces ser como ellos porque eran unos hipócritas. Porque resulta que los fariseos vivían solamente de apariencia. Dios había dado muchos mandamientos, muchas ordenanzas, pero los fariseos los habían triplicado para sentirse cada vez mejores de lo que Dios había dicho. Ellos se sentían mejores. Ellos vivían solo de apariencia. Ellos hacían un ayuno, que fue una de las cosas que el pastor nos enseñó, y dice que ellos ni se bañaban. Andaban ahí todos paliduchos y todos desgreñados para que la gente viera que estaban ayunando. Y seguro la gente le preguntaba, ¿y qué es lo que tiene usted, que era un maestro? Ay, es que estoy ayunando. Y resulta que ayunaban como 2 o 3 veces por semana. Entonces, wow, qué hombre más de Dios. Los fariseos vivían de apariencias. Pero Dios, Jesús, viene y les dice a este pueblo, a estas multitudes y a los discípulos: ustedes han visto, ustedes han escuchado, pero ahora yo os digo. Ahora yo os digo que el que adultera no es aquel que solamente se acuesta con la mujer que no es su esposa. Ahora yo os digo que el que adultera es aquel que solo con ver a aquella mujer que no le pertenece, que no es su esposa, y la codicia, ya ahí está adulterando en su corazón. Dios o Jesús empieza a hilar fino, mis hermanos. Y muchas veces, posiblemente, algunos de estos hombres que escuchaban estos estándares de Dios, de Jesús, de cómo se tenía que vivir, posiblemente estos hombres decían: oílo, oílo, oílo. Ahora resulta que con solo por estar viendo a una mujer, ya ahora resulta que soy adúltero. Oílo, oílo. Ahora resulta que antes de ir a dar mi ofrenda al templo, si yo tengo algo o si mi hermano tiene algo contra mí, ahora resulta que soy yo el que tengo que ir a hablar con ese hermano. Oílo. Porque ellos estaban acostumbrados a creer que seguir a Dios, la ley, sus mandamientos, era como ser como aquellos fariseos. Pero Jesús empieza a enseñarles que no es así. Y Jesús viene descendiendo, o no sé si es la palabra, pero viene concluyendo sus enseñanzas del sermón con ciertas frases directas, radicales. Y es cuando Jesús dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo? Pero yo creía que porque como yo iba a la sinagoga y daba mis ofrendas y leía el Torá y oraba al Señor y ayunaba 3 veces y no todo el que me dice Señor, Señor. Y Jesús dice: resulta que van a encontrarse en una puerta amplia y espaciosa para pasar, pero el reino de Dios es como una puerta angosta. O sea, es difícil de pasar. Y así Jesús empieza a decir algunas cosas que ya empiezan a sonar muy crudas, mis hermanos. Empiezan a sonar ya no muy encantadoras. Empiezan a sonar ya no muy bonitas. Resulta que venir al Señor no era solo ser prosperado y en victoria.
Ahora resulta es que voy a tener tribulación. Ahora es que voy a tener angustia. Ahora es que voy a tener persecución. Y en medio de eso tengo que mantenerme firme en Él. Para estos hombres empieza ya no a sonar muy agradable este mensaje. Pero Jesús conoce el corazón de esta multitud que está posiblemente toda ahí sentada viendo a Jesús en aquella ladera, es hablando palabras de poder. Jesús en estas enseñanzas del Sermón del Monte está apuntando hacia un punto donde Él quiere llevar a los que han decidido seguirle a Él. Dios, Jesús, está enseñando en estas enseñanzas el carácter que debe de tener los que se dicen ser cristianos. Y el carácter que deben de tener estos hombres y mujeres no pueden ser menores al carácter que Él tiene. No puede ser menor, ni menos, ni más fácil de cómo es Él, como Él honra a su Padre. Jesús empieza, como les digo, a hilar fino, mis hermanos. Empieza ya a ser detallado en muchas cosas. A veces nosotros podemos creer que ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios, es un asunto relajado. Se me van mis problemas, Dios perdona mis pecados, Dios resuelve mi vida, Dios provee todas mis necesidades. Si estoy enfermo, el Señor me sana. Si tengo, no sé, muchas cosas, el Señor me las resuelve. Y posiblemente que sí, porque Dios es poderoso. Pero déjeme decirle que ser parte del reino es más que todo eso. Y el Señor eso es lo que quiere enseñar, ese carácter. Lo que Jesús está hablando en el Sermón del Monte, mis hermanos, no es un código de ética. No es unas normas de cómo usted debe de conducirse solamente. Lo que Jesús quiere enseñarnos es cómo debe de ser nuestra vida diaria. Jesús lo que quiere enseñarnos es cómo debe de ser nuestra vida transformada. No es un asunto solamente de conducta, es un asunto de vivencia. Y eso es lo que Jesús ha querido enseñar mientras está ahí en el monte. Vamos a buscar, que es donde nos compete el pasaje, Mateo capítulo 7. Quiero que busquen conmigo Mateo capítulo 7. ¿Saben, mis hermanos? Dios siempre a través de su palabra nos ha hablado y nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento que usted y yo debemos de ser santos porque Él es santo. Que usted y yo debemos de ser perfectos porque Él es perfecto. Cuando hablo de santidad y de perfección, no hablo de que usted ya es una persona así, sin ningún error, no es eso. Lo que quiero decir es que el Señor lo que quiere es que usted y yo estemos caminando hacia esa meta. Caminando hacia parecernos cada vez más a Él, hacia su santidad, hacia su perfección. Eso es lo que Dios siempre ha querido desde el principio, de que el ser humano lo honre a Él, pareciéndose a Él. Dice Mateo capítulo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena. Dice, pero porque aquí lo tengo, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con el ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, Jesús viene, como les decía, dando ciertas pautas ya para ir concluyendo esta enseñanza que está dando mientras está en esa ladera, en ese monte. Y Jesús va terminando esta enseñanza y él dice que él compara al que escucha con dos hombres que construyeron dos casas. Dice que el que escucha sus palabras y las hace, dice que es comparado con aquel hombre que hace y edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que escucha sus palabras y no las hace, es comparado como aquel hombre insensato que construyó su casa en la arena. Muchas veces cuando escuchamos esta parábola o esta enseñanza de Jesús, creemos y pensamos que uno de estos hombres es un cristiano y el otro es un inconverso. Resulta que el inconverso, como es inconverso y no conoce al Señor y no conoce su palabra, ha fundado su casa en las cosas vanas de esta vida, en el éxito, en el dinero, en las mujeres, en la apariencia. Y hemos creído que ese es el hombre insensato que Jesús está hablando. Y que el hombre prudente es el hombre cristiano, como usted y como yo, que sí conocemos al Señor, que hemos leído la palabra, venimos a una iglesia y que hemos fundado nuestra casa en una roca. Déjeme decirle que eso no es lo que Jesús está diciendo. En esta parábola resulta que los dos hombres son creyentes. Los dos hombres conocen al maestro. Los dos hombres escuchan las mismas palabras. Los dos hombres construyeron su casa en el mismo lugar. A veces nos hemos imaginado cuando escuchamos esta parábola que uno construyó su casa allá sobre una peña, ¿verdad? Sobre una roca, y nos imaginamos allá esa casa. Y el otro la construyó a las orillas del mar, en la arena. No, mis hermanos. Los dos construyeron la casa en la arena, en el mismo lugar. Y ahorita voy a explicar un poquito esto. Dice la parábola, dice Jesús le está diciendo a estas multitudes y a sus discípulos que él compara, dice, vamos a empezar de nuevo, aquí lo tengo escrito, busquémoslo de nuevo, dice, cualquiera pues que me oye, ¿qué dice que quién? Que me oye, ¿a quién? A él, ¿verdad? A Jesús. Dice, estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. ¿Cuál era el hombre prudente? El que construyó su casa en la roca, ¿ok? Pero dice el 26, pero cualquiera que oye al vecino, que lo oye a quién, a él, al mismo maestro, y oye cuáles palabras, las mismas palabras. Dice, y no las hace, le compararé como el hombre insensato. ¿Cuál fue el hombre insensato que construyó en la arena? Entonces lo que Jesús está aquí diciéndonos es que hay dos personajes iguales.
Los dos conocen al Maestro, los dos conocen a Jesús, los dos escuchan exactamente lo mismo. Cuando aquí el pasaje dice que oyen, en el original lo que quiere decir es que ha prestado atención. No es que a uno le habló en hebreo y al otro en inglés y por eso no entendió. No. A los dos le está diciendo lo mismo y los dos escucharon. Así que mis hermanos, esta parábola es para todos nosotros. No es para unos y para aquellos de afuera, no, es para todos nosotros. Para los que nos decimos ser creyentes, para los que nos decimos ser cristianos, para los que nos decimos ser que amamos al Señor, para usted y para mí. Es eso. Pero vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias de estos dos hombres, de estas dos construcciones. Como les decía, estos dos hombres iban a la misma iglesia. Estos dos hombres escuchaban la misma predicación todos los domingos. Estos dos hombres servían al Señor en diferentes ministerios. Estos dos hombres venían y traían su Biblia debajo del brazo. Estos dos hombres cantaban y alzaban sus manos y daban gritos de júbilo en el tiempo de alabanza. Estos dos hombres amaban a Dios. Pero ¿cuál era la diferencia? Bueno, que en apariencia todos se veían igual. Pero la diferencia estaba en la profundidad. En apariencia, las dos casas se veían iguales. Las casas que construyeron estos hombres eran iguales. Las pintaron iguales y todo, vieras. El mismo constructor, seguro, el que hace los planos, les ayudó. Las casas se veían iguales, hermosas, lindas. La gente pasaba y decía, pero mira, aquel hizo la casa en un mes y aquel duró un año haciendo la casa y es la misma casa. Qué tontera. Qué caro le tuvo que haber salido a ese otro. Porque quizá la gente pasaba y veía las dos casas iguales. Pero solo uno sabía cuál era la gran y fundamental diferencia. Y era lo que no se veía. Muchas veces, mis hermanos, nosotros podemos vernos, a todos nosotros, nos vemos. Y todos nos vemos iguales. Amamos a Dios, servimos a Dios, escuchamos la enseñanza, decimos amén. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Muchos de nosotros podríamos estar muy engañados, creyendo que somos y que al final no somos. Creyendo que estoy dentro del reino y resulta que no soy parte del reino. Y usted me puede preguntar y decir, Cindy, pero ¿cómo así? Porque yo creería que sí soy. Si yo preguntara aquí, ¿quién cree que es el hombre prudente? Posiblemente todos levantamos la mano, posiblemente. Pero yo no quiero que seamos tan ligeros para levantar nuestra mano y decir que yo soy el hombre prudente. Yo quiero que usted en este momento se ponga en un punto neutro y analice los dos puntos, las dos ideas que Jesús está aquí planteando. Juan capítulo 6, quiero que busquen, Lucas capítulo 6, quiero que lo busquen conmigo. Este es el pasaje paralelo de Mateo que estamos leyendo. Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicaré a quién es semejante, dice Jesús. Semejante es al hombre
que al edificar una casa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? En Mateo no dice eso, pero en Lucas sí. Resulta que el hombre prudente que escuchó las palabras del maestro y que las puso en práctica, dice que es como el hombre prudente que construyó una casa, pero cavó hondo. Cavó hondo. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Como les decía, mis hermanos, estos dos hombres construyeron sus casas. Estas casas lo que significa son vidas, ¿ok? No es una construcción. El Señor no está interesado en darnos aquí clases de cómo hacer una casa. No, esto era simplemente una metáfora. El Señor no está aquí dándonos clases de ingeniería ni nada de eso. No, que usted vaya y que tenga que hacer una casa y pedir eso que le llaman algo de suelo. ¿Cómo se llama? Uso de suelo, ¿verdad? Que es para ver en dónde se va a construir. No, Dios no, Jesús no está pensando en asunto físico. No, el Señor es lo que está hablando, es usando una metáfora para hablarnos de cómo es la vida o debería ser la vida de estos dos hombres. Los dos construyeron en la arena. Allá en Palestina, allá en Israel, este lugar es un lugar muy arenoso. Es un lugar desértico, desértico. Y es muy arenoso. Pues estos dos hombres que Jesús nos está dando un ejemplo, empezaron a construir. Pero resulta que la gran diferencia de uno, del prudente, es que dice que cavó hondo. Él empezó a sacar y a sacar y a sacar la arena hasta que encontró la roca para empezar a poner sus cimientos. Pero el otro pensó que era mucho trabajo y empezó a construir sobre la arena. Pero las dos casas estaban en el mismo lugar. Pero ¿cuál era la diferencia? Que uno trabajó y trabajó y trabajó para llegar hasta la profundidad. Mis hermanos, como les digo, estas dos casas lo que simbolizan son nuestras vidas. En apariencia, todos nos podemos ver iguales. Como les decía, venimos a la misma iglesia. Tal vez somos miembros de cimientos de fe. Estamos en el discipulado con el pastor. Estamos involucrados en diferentes ministerios, más ahora con los hermanos que nos motivan y nos impulsan a participar y a trabajar. Quizás no falto los domingos al culto. Quizás doy mis ofrendas y mis diezmos con responsabilidad. Pero donde se ve la diferencia, mis hermanos, es cuando ya no estamos aquí y cuando nuestra vida está en lo íntimo y en lo cotidiano. Y no estoy hablando de asuntos de pecados extremos, porque le voy a decir una cosa, mis hermanos. Muchos han creído que han venido al Señor porque han dejado sus pecados extremos. ¿Como cuáles? El alcohol, las drogas, el ser mujeriego, el tener, muchos novios, el robar, esos pecados que son, yo digo extremos, aunque al final todos los pecados son iguales, pero digo extremos porque son como, wow, los que más se ven, ¿verdad? Entonces resulta que como yo me invitaron a una iglesia y resulta que yo voy a dejar de practicar aquellas cosas, entonces ahora yo soy cristiano. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchos lo que han hecho es simplemente
cruzarse de acera, pero seguir el mismo camino. ¿Y qué quiero decir con esto de cruzarse de acera? Bueno, es que hemos dejado aquellos pecados extremos, aquellos pecados quizás escandalosos, pero en nuestra intimidad, en nuestra vida cotidiana, seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo con nuestro esposo o con nuestra esposa los mismos. Seguimos siendo con nuestros hijos los mismos. Como que si no hubiéramos conocido al Señor. Seguimos siendo con nuestros compañeros y en nuestros trabajos los mismos. No hay diferencia. Seguimos haciendo negocios de la misma forma. Seguimos haciendo trabajos de la misma forma. Seguimos manejando el asunto económico, nuestras finanzas de la misma forma. Seguimos debiéndole a todo mundo, seguimos siendo unos amarraperros, seguimos siendo unos chismosos, seguimos siendo unos orgullosos, seguimos siendo unos envidiosos, seguimos siendo... Pero resulta que cuando vengo a la iglesia, todo el mundo me ve que soy un cristiano y soy de cimientos de fe. Y decimos, o le preguntamos a alguien, hermano, ¿usted es cristiano? Claro, ¿usted es salvo? Sí, claro, porque es que yo he dejado mis pecados y quizás nunca ni se ha arrepentido de sus pecados. ¿Saben qué, mis hermanos? Jesús lo que está hablando es acerca de un estilo de vida. Jesús lo que le está diciendo a esta gente es que es más de lo que se pueda ver, es lo que hay adentro. Y sí quiero aclarar algo. No estoy hablando de obras para ser salvos. La salvación viene solo ¿de quién? De Dios, de Cristo, por gracia. Yo no tengo que hacer nada para ganar la salvación del Señor. Él ya dio su salvación a través de su sacrificio en la cruz. Pero cuando yo hablo de cosas que hacemos o vivimos, no es por un asunto de hacer, es por un asunto de ser. Voy a repetirlo. No es un asunto de hacer, sino es un asunto de ser, de esencia, no de hacer. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero si usted y yo somos, deberíamos de ser y hacer. Toda aquella transformación que Jesús está diciendo que debemos de tener cuando hemos escuchado su voz, cuando hemos escuchado sus enseñanzas y las ponemos en práctica, toda esa transformación debe de ser resultado y raíz de lo que ya Él ha hecho por mí. No de lo que yo tengo que hacer para que el Señor haga por mí, no. Porque no es por obras, es por gracia, como dice allá. Solo gracia. Es un asunto de transformación. De hecho, la enseñanza que no les dije se llama realidad o apariencia. ¿Somos reales o es apariencia? ¿Cómo podemos medir eso? Bueno, cuando en la palabra del Señor o cuando Jesús en sus diferentes parábolas o enseñanzas, Él usa el ejemplo de las tormentas, en realidad en la mayoría de los casos lo que quiere decir es acerca del juicio final. Es que un día cuando venga esa tormenta, o sea, en el juicio final, cuando todos se demos cuentas, ahí veremos quién es quién. Pero también Jesús lo que quiere también enseñarnos es que cuando venga la tribulación, cuando venga todas las situaciones que nos puedan venir al ser hijos de Dios, es cuando también vamos a ver quién es quién.
Porque les voy a decir, mis hermanos, aquel hombre que construyó su vida sobre la roca, sobre la palabra, sobre la obediencia, sobre Cristo, no fue que fue liberado de que no le vinieran los vientos, las lluvias y los ríos. También les vino. Es más, si usted lee la parábola, exactamente igual le vino a los dos. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias. Y posiblemente cuando está Jesús hablando de esto, está hablando de una lluvia tormentosa de verdad. Cuando hay esas inundaciones y empieza a crecer la lluvia, es tanta la cantidad de agua que empiezan a crecer los ríos y empiezan a derrumbar casas, como vemos mucho aquí en Costa Rica que pasa, ¿verdad? En los tiempos de temporal. A los dos le vinieron lo mismo. No crea usted que aquel hombre prudente, que porque construyó en la roca no le vino nada y el Señor lo guardó así como en una cápsula y no le pasó nada. No, 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 no. Igual, le vinieron todos los problemas y las situaciones. Como aquel igual, desobediente. Pero la gran diferencia fue que a uno le vinieron todas aquellas cosas y dice que fue grande su pérdida, grande su ruina, grande su desgracia. Pero aquel se mantuvo porque estaba fundada en la roca. ¿Pero cuál es la roca? ¿Qué es la roca? Bueno, rápidamente podríamos decir que la roca es Cristo. Y sí, podemos decir que es Cristo. Pero en realidad en la enseñanza que Jesús está dando aquí, aunque en muchas otras ocasiones cuando leemos en la Biblia acerca de roca, está hablando de Cristo. Pero específicamente en esta parábola, la roca, Cristo no está hablando específicamente solo de Él. Él está hablando y lo que está explicando es que aquel que fundó, aquel que cavó hondo y puso sus cimientos en la roca, era aquel hombre que obedeció. Lo repito, aquel hombre que construyó su vida en la roca fue aquel hombre que conocía quién era el maestro, que escuchó las palabras del maestro y obedeció. Que es lo contrario de lo que hizo el otro, que conocía al maestro y que escuchó sus palabras, pero dice que no las puso en práctica. Mis hermanos, la palabra del Señor no solo habla de que usted y yo tengamos que dejar el adulterio. La palabra del Señor no solamente habla de que usted y yo tengamos que dejar los vicios, el alcohol, de robar. La palabra del Señor nos habla de que usted y yo tenemos que tener una vida transformada, aún en las pequeñas cosas de la vida. ¿Cómo usted y yo resolvemos las cosas de la vida? ¿Cómo lo resolvemos? Los resolvemos como aquel que obedece la palabra, aquel que sabe lo que está aquí escrito y quiere hacer lo que esto dice, o como le enseñaron sus papás, o como lo que dice su mente, o como lo que dice su orgullo, o como dice todos sus pensamientos mundanos, o como dice el mundo. Así es como resuelve la vida, así es como resuelve las cosas. ¿Cómo resolvemos las cosas de la vida? ¿Cómo caminamos en esta vida? Caminamos al otro lado de la acera, solo que ya ahora no tomo, no bebo, no ando con mujeres, voy a la iglesia evangélica. Pero sigo siendo una persona necia, una persona inconstante, una persona chismosa, una persona de doble ánimo, una persona orgullosa, una persona que cuando me tocan a mí la llaga, entonces ya ahí son otros 100 pesos, porque a todo mundo le voy poniendo la medida. Usted vio a aquella hermana, vio que tal y tal cosa, pero resulta que cuando yo estoy viviendo lo de aquella hermana, sí, entonces quiero que todo el mundo me entienda y que todo el mundo tenga misericordia de mí y que todo el mundo entienda mi situación. Pero resulta que cuando era la situación de aquel otro hermano, yo lo criticaba, yo lo señalaba.
¿Saben qué, mis hermanos? Dios no está interesado en que solamente vengamos a una iglesia. Y claro que sí, somos parte de eso, debe de ser. Dios lo mandó así, que nos congreguemos, que nos discipulemos. Los fariseos estaban muy confiados de la doctrina que ellos tenían. Ellos conocían la palabra, al dedillo la conocían. Los fariseos estaban muy confiados en el estilo de vida que ellos llevaban, porque eran los escogidos de Jehová. Porque nuestro padre es el padre Abraham. Ellos estaban muy convencidos de que sus vidas estaban bien. Pero luego vemos cómo Jesús les empieza a mostrar que eran más bien hijos del diablo. Aquel pasaje que dice, quiero que lo busquen conmigo. Ya les digo cuál es el pasaje. Es en Mateo, el pastor lo predicó el domingo pasado. Mateo 7:21. Dice esta versión que yo tengo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. La otra versión dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. La primera vez no que yo la haya escuchado, porque esto está desde siempre, ¿verdad? Pero la primera vez que yo le puse un poquito de cuidado a estas palabras de Jesús, yo entré en una crisis. Yo entré en algo que realmente, una confusión. Y es que yo decía, entonces, Señor, si estos hombres dicen, Señor, Señor, o sea, conocían al maestro, ¿verdad? Señor, Señor, Adonai, Adonai, maestro, mi Señor. Y Jesús les dice, no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará al reino de los cielos. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Pero esta gente le está diciendo Señor, lo está honrando. Y luego Jesús le dice, bueno, estos hombres le dicen, Señor, en tu nombre, no fue en el nombre mío, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, en tu nombre, porque solo y deo gloria. En tu nombre, Señor, yo profetizaba. En tu nombre, Señor, yo hice esto y esto, Señor, porque no era el nombre mío, no era el nombre de cimientos. Todo lo hice para la gloria tuya. Estos hombres así le están diciendo a Jesús. Entonces yo entro en esta confusión y empiezo a hacerme la idea de estos hombres que le vienen a decir, o sea, yo me estoy haciendo la idea de Jesús y los hombres, pero sí, oiga, Señor, en tu nombre. Y resulta que Jesús les dice, apártense de mí, no os conozco. ¿Usted entiende esto? No os conozco. Señor, yo iba a cimientos de fe. Yo nunca te vi. Claro, estaba en el ministerio de niños. Nunca te vi. Sí, estaba en los Ujieres. Predicaba los domingos en la iglesia, Señor. No te conozco. Pero ¿saben cuál es la clave? ¿Por qué el Señor dice que no los conoce? No era por lo que no habían hecho o lo que habían hecho.
La clave está al final. Dice, apartaos de mí. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la clave. Esa es la diferencia. Que resulta que mientras estos hombres profetizaban y echaban fuera demonios y todo lo hacían para la gloria de Dios, soli deo gloria, eran también hacedores de maldad. Resulta que en la iglesia aparentaban una cosa, pero en su intimidad, en su secreto, eran otra cosa. Porque resulta que cuando vinieron los ríos, los vientos y la tempestad, no buscaron cómo hacer las cosas correctas, sino lo hicieron por su propia humanidad. Sino que cuando vinieron las situaciones donde hay que decidir, tomaron la decisión más fácil y más rápida y de más de conveniencia, y no el obedecer las palabras del maestro. Es que es muy duro. Claro, es muy duro cuando ya soy yo la que me encuentro en la situación, pero si le andamos pidiendo a todo el mundo que ame al prójimo, que vea que esto, vea que lo otro, que hagan con los demás como ustedes quieren que sean con ustedes, pero cuando soy yo, entonces son otros 100 pesos. No, hermanos, esto es para todos. Si usted quiere ser como este hombre que construyó su vida, su casa en la roca, debemos de ser personas reales, no personas de apariencia. Como decía una vez un pastor, podría ser que en apariencia la casita se vea de madera, que se vea humildita, sencilla, una casita sencilla, pero tiene un buen fundamento, tiene una buena profundidad. A veces podemos juzgar por lo que vemos a aquel hermano que es calladito, que no hace mucha bulla como algunos o como yo, que soy media así, media loca, y lo juzgamos. Ay, es que qué pereza ese hermano que aquí. Pero resulta que muchos de los que somos así, así de bulla y todo, a veces somos pura espuma, mis hermanos. Un día estamos que nos agarramos con el diablo y el otro día estamos en el perro mundo siendo esclavos de Satanás. Pura espuma. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Esto un día se va a acabar, todo esto se va a acabar. Y un día vamos a estar frente al trono de justicia, al frente al Señor. Y ahí es donde vamos a estar delante de Él. Y ahí es donde el Señor nos va a decir si nos conoce o no nos conoce. Como les digo, mis hermanos, no es por obras. No es que hagamos cosas para adquirir la salvación. No, eso no es. No confundamos. La salvación solo viene de Cristo. Pero si usted y yo queremos honrar a Dios y amar a Dios y parecernos a Dios, pues tenemos que cavar hondo y tenemos que ser cristianos de profundidad. De profundidad. No hermanos superficiales. Y a veces estamos acostumbrados a muchos cristianos superficiales. Hoy en día, lamentablemente, mis hermanos, es muy fácil ser cristiano. Es muy fácil. Yo no sé si usted lo ha visto. Hoy todo mundo, bueno, también no todo mundo, estoy exagerando, pero la mayoría de la gente dice, Dios te bendiga. Hoy la mayoría dice, si Dios quiere, el Señor. Es más, yo veo programas de la tele y los mismos presentadores que uno sabe que tienen vidas que nada que ver, hablan de Dios como que si conocieran a Dios. Hoy en día es muy fácil ser cristiano. Hoy en día ser cristiano es como una cultura. Hoy en día es muy fácil dejar de ir a una iglesia para venir a otra, cruzarme de acera. Hoy es muy fácil dejar algunas cosas y aparentar. Hoy es muy fácil ser parte de un círculo, de un grupo de cristianos. Hoy es muy fácil. Al principio de la iglesia no era tan fácil. ¿Se acuerdan que yo les he contado cuando vinieron las persecuciones? Cuando le preguntaban a un hombre o una mujer, ¿usted es cristiano?
Y la respuesta definía si usted quería vivir o morir. Hoy no. Hoy no. Hoy es muy fácil ser bueno. Hoy es muy fácil ser religioso. Pero no confundamos, mis hermanos. Muchas veces confundimos la santidad con ser religioso. Y no es así. ¿En qué sentido quiero decir? A veces una persona se ama, o sea, ha decidido caminar en santidad y empieza a tomar decisiones de su vida para mantenerse en santidad, para honrar al Dios que es santo. Y resulta que un hermanito que está a la par lo que lo tacha es que es un religioso. No confundamos, hermanos. La religión no me va a alcanzar. No va a ser suficiente para llevarme hasta el final. Pero la santidad, el realmente agarrarme de la mano de Dios, de la palabra de Dios, el caminar en Él, eso me va a ayudar a llegar hasta el final. Había un hombre, tiene un nombre muy extraño que se llama Dietrich Bonhoeffer, algo así. Tiene un montón de letras, pero algo así suena. Dice que este hombre era un pastor teólogo de una iglesia luterana en Alemania. Este hombre fue acusado por complicidad para matar a Hitler. Imagínense ustedes. Bonhoeffer fue arrestado y pasó sus 2 últimos años de vida en una cárcel en Berlín, esperando su sentencia final. Allí se dedicó a producir varios de sus libros que hasta hoy conocemos. Entre ellos, hay uno que sobresale que se llama El costo del discipulado. Dicen que es una joya literaria cristiana. Y este hombre escribió algo que se llama, no sé si lo han escuchado ustedes, la gracia barata. Y este hombre lo que escribe es esto, una parte de lo que él describe, dice, la gracia barata es la predicación del perdón sin querer arrepentirme. El bautismo sin la disciplina de la iglesia. La comunión sin la confesión. La absolución, dice, sin la condenación personal. Perdón, sin la condenación, o sea, el ser liberado o libre de una condena sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. Este hombre tiene varios libros, pero una de estas cosas que él habla es acerca de la gracia barata. Mis hermanos, usted está en punto medio. No, yo les dije al principio, no diga que usted es del prudente o que usted es del insensato. No, esté en punto medio para que usted se ponga en balanza. Lo que este hombre nos quiere decir es que muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos vivir el perdón de Dios sin arrepentimiento de nuestros pecados. Muchos de nosotros queremos vivir muchas cosas, beneficios, como a las multitudes que seguían a Jesús, pero sin las demandas de Jesús. Dios puso los estándares. Hay estándares. Y cuando muchas veces en las iglesias empezamos a enseñar los estándares de Dios, es donde la gente ya no le empieza a gustar mucho. Dice en el libro de Juan, capítulo 6, que cuando Jesús estaba ahí con las multitudes, Jesús empieza a hablar y a decir muchas cosas, muchas verdades. Y dice que a mucha gente le empezó a incomodar. Y dice que muchos discípulos abandonaron a Jesús. Así dice Juan capítulo 6.
muchos discípulos abandonaron a Jesús. Y resulta que estos 12, cuando vieron que la multitud empezó a irse y que muchos de los que decían ser discípulos se estaban yendo, le dijeron: Jesús, la gente se está yendo. Jesús se volvió y le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Saben que, hermanos, no crean ustedes que el Señor va a bajar sus estándares para que usted y yo estemos cómodos. No. El hombre ha querido hacer eso. Bajar los estándares de Dios para yo poderme sentir complacido siendo cristiano. Donde se me predique solo de prosperidad, donde se me predique solo de bienestar, donde se me predique solo de muchas cosas buenas, pero que no me demanden, pero que no me pidan, pero que no me exijan. Uy, no, a mí no me gusta, como decía mi hermana Jensi. A mí me gusta ayudar, pero que no me exijan mucho. Qué pena, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo menos que Jesús pidió fue: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y muchos de nosotros quizás dijimos: yo quiero seguirte, Señor, pero sin cruz. No se puede. No hay salvación sin cruz. Y como les repito ya para terminar, no estoy hablando de obras para la salvación. No es eso. No es eso. Pero el reino de Dios tiene sus demandas. Y si usted quiere ser como ese hombre prudente, que pueden venir los ríos y las tempestades, si usted se va a mantener firme en él, es porque usted conoce al maestro, escuchó al maestro y obedece sus palabras. Obedece sus palabras. Camina en esos estándares. Camina en eso que Jesús habló. Camina ahí porque quiere agradarlo a él. Pero es que, Cindy, la gente puede decir que yo soy una gran tonta o un gran tonto, porque no importa. Es que usted no tiene que agradarle a los hombres, usted tiene que agradar a Dios. A ese es el que usted tiene que agradar. No importa cómo luzcamos, Dios ve la profundidad. Dice Santiago capítulo 1, versículo 9, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y dice, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, dice, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pongámonos de pie, mis hermanos. Gracias te damos, Señor Dios poderoso. Gracias de verdad por tu palabra, porque sigue siendo viva y eficaz. Hace más de 2000 años tú las dijiste, Señor, en aquel monte. Y dice que muchos hombres fueron maravillados cuando escucharon estas palabras. Dice, porque vieron que tú hablabas con autoridad. Lamentablemente, Señor, pareciera que en la mayoría de estos hombres solo hubo maravillas. Solo sus corazones fueron maravillados, pero pareciera que en la mayoría no hubo arrepentimiento. Señor, no lo sabemos. No sabemos realmente cuál fue el efecto que causó tu palabra en estas multitudes. Solo dice que ellos se maravillaron. Hoy nos vamos de este lugar maravillados de escuchar de nuevo tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, porque es verdadera, porque trae consuelo, porque trae esperanza, Señor.
Pero yo no sé, Señor, qué efecto va a causar esta palabra en la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que transforme la vida, el corazón de mis hermanos. Que ya no vivamos más, Señor, por apariencias, sino que seamos cristianos reales, Señor. Que deseamos, Señor, testimonio tuyo a todos los demás. Que no seamos como estos fariseos, que la mayoría de las personas no querían ser. Que no seamos, Señor, que nuestra familia o nuestros vecinos no quieran ser como nosotros porque somos unos hipócritas. Sino que realmente, Señor, oh Dios, puedan ver en nosotros a ti, a Dios, al amor de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Por favor, Señor, sabemos que no es fácil, pero tú estás con nosotros. Si realmente cada uno de nosotros estamos fundados en esa roca, nada nos va a mover de ahí, Señor. Y esa es la confianza y la promesa que tenemos de parte tuya, Señor. Nada nos va a mover si realmente estamos confiados en ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, hacedores de tu palabra. No solamente conocedores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.